Muy bien, buenos días. Hoy vamos a defender o a presentar el informe de la actividad número 2, que corresponde al 20% del segundo corte de la materia laboratorio de proceso de fabricación con el profesor Guillermo Bravo, ¿sí? Ok, continuamos por acá. Vamos a encontrar una breve introducción de lo que vamos a explicar, de lo que pude investigar y lo que estamos observando. Vamos ahora a las definiciones, ¿sí? A la actividad de las definiciones, ¿sí? El primer punto es soldadura eléctrica con arco, ¿sí? Sus definiciones. Existen también otras maneras de referencia a la soldadura por arco eléctrico. Ahí las podemos encontrar, ¿sí? El siguiente punto, soldadura de punto, con su pequeña imagen de cómo una soldadura de punto une dos chapas o dos metales. Bien, con sus respectivas medidas. Es conveniente que las dos chapas tengan el mismo grosor. Fase de soldadura por punto, ¿sí? Son unas pequeñas fases, son 5 fases de la soldadura de punto. Su respectiva imagen o anexo. Soldadura de solape. Solape se realiza a lo largo de dos juntas solapadas, también llamada soldadura con recubrimiento o falsa soldadura. Bien, aquí se puede ver que el solape tiene que, o la soldadura, perdón, tiene que ir en esta parte de acá, ¿sí? Soldadura de cordón. Esta es muy importante. Esta es yo creo que es la que más se puede ver en el, digamos, en el ambiente laboral. Mi tío me enseñó a soldar. Fue muy especial, fue algo, tenía yo 12 años aproximadamente. Lo único que hacía era que se me pegaba siempre el electrodo. Tenía que hacerle de esta manera para poder despegar. Pero sí me enseñó que para poder soldar un cordón, bien sea existen estas técnicas, como estoy haciendo con mi dedo, o así en óvalos, como lo hacía él, lo hacía perfecto. ¿Sí? Digamos que tiene que tener el electrodo, no estar totalmente pegado al metal, porque si la pegamos se nos pega el electrodo. Entonces él me decía que la tenía que mantener a milímetros de donde íbamos a soldar. Cuando hiciera la chipa, comenzar a hacer el círculo o el zigzag para poder hacer el cordón. Algo magnífico, de verdad. Y las quemadas también. Tipo de cordones soldadura: a tope, en ángulo, ¿sí? Son esos dos tipos. Aquí vamos a encontrar la definición de la soldadura oxioacetilénica, perdón. El proceso, ¿sí? Con su pequeño anexo de cómo tiene que ir la punta, ¿sí? Cómo tiene que ir toda la dirección del avance, a dónde tiene que estar la llama. Bien, la clasificación de los distintos métodos de soldadura oxiacetilénica. Ahora bien, ahora vamos a la otra parte del informe, que es de herramienta, que es el taladro. Es una herramienta giratoria a la que se acopla un elemento al que hace girar, a la que hace girar y realiza el trabajo. Por ejemplo, mover a una broca para hacer agujeros, y si le acoplamos un disco o cepillo de alambre, este lijará o devastará la pieza sobre la que se use. Aquí encontramos los tipos de taladro. Está el manual con su respectiva imagen de cómo es el manual. Todavía existen. El eléctrico, que es el convencional, que siempre vamos a encontrar, el que tenemos en casa, el que conectamos a la corriente y dale. El neumático es más industrial. La rotación se produce por aire comprimido o por agua. De combustión interna, de motor de combustión interna, el que el que usan para grandes obras, cuando vamos a romper, cuando vamos a destruir carreteras o destruir pavimentos. Taladro percutor es un poco más complejo al que tenemos en casa, porque es un taladro que va a martillar sobre donde vamos a trabajar, ¿sí? De percutar, de romper. La broca o la mecha tiene, o sea, hace que podamos girar más, con más fuerza. El taladro es para más fuerza, para abrir digamos, en actividades más duras, ¿sí?
El electrónico, que es el que ahorita también se está viendo mucho, es un taladro muy convencional, es eléctrico, uno lo pone a cargar, sirve para atornillar y destornillar, uno puede regular su misma velocidad, es muy magnífico. El reversible, que gira en los dos sentidos. Bien. Por último tenemos, la función de estos dos, que es el mini taladro, tipo Dremel que le llamamos. Tipo Dremel para lijar, para atornillar, para trabajar en madera muy delgada, en madera muy pequeña, para hacer trabajos de, digamos, estética que queden bien bonitos. Y por supuesto el de columna, el que encontramos en los talleres, que encontramos en laboratorios, que son para perforaciones de acero grande, ¿sí? Va en un banco. Las características técnicas de un taladro, ¿sí? Acá las encontré en internet, en la página de Home Center. Pareció chévere. La velocidad de corte y avance, ¿sí? La velocidad de corte, y podemos explicar el avance o la velocidad del avance en el trabajo de la velocidad relativa, pieza de la herramienta, ¿sí? Una pequeña fórmula del avance producto de la revolución por la revolución de rotación de la herramienta. Los CRPM con los que trabaja un taladro, de 1600 hasta 4000, dependiendo del taladro. El manejo de un taladro, también las encontré en una página web de acá de Colombia. Las definiciones de broca o mecha, ¿sí? Broca se le llama en Argentina, Colombia y otros países. A ver, aquí dice Paraguay, Uruguay. En Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela lo conocemos como mecha. El resto de los países lo conocen como brocas. Los tipos de ángulos, los tipos de broca. Hay muchas brocas para todo tipo. Broca para perforar hormigón, broca para perforaciones de piezas de cerámica y vidrio, broca larga, broca super larga, broca central, cada uno para qué se usa, ¿sí? Broca para Berkiri, broca de paleta, ¿sí? Esta que la usamos en la perforación de yacimientos. Broca para máquinas de control numérico, ¿sí? Más técnicas, más especializadas. La selección de pedido comercial de las brocas, ¿sí? Cómo debemos solicitar broca y para qué. Tenemos que conocer cada una de ellas. Tipo de broca. Rosca o roscado. Tipo de roscados a mano, roscados con macho, ¿sí? Los que llamamos la tarraja, rosca con tarraja, los que alguna vez rompimos un tubo en la casa y tuvimos que después colocar el tubo. Nuestro padre nos enseñó cómo hacerlo con la tarraja. Y bien, ya por último que encontramos la conclusión de esta actividad. Fue algo sencilla, algo bien, algo que conocemos bien. Y por último la bibliografía. Y con esta me despido, profesor. Muchas gracias por todo.